Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a distintas iniciativas, exploraciones etnográficas, trabajos académicos, experiencias dentro de la antropología u otras ciencias sociales, y que esta surge bajo la iniciativa del Consejo Directivo Descentralizado del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, ¿no? Como saben, en Ayacucho ya existe una nueva gestión. En el actual decano es Julio César Ñahui, y con todo su equipo esperamos que puedan realizar una muy buena labor de la gestión del 2025 al 2027. Este programa se enmarca dentro de estas iniciativas, ¿no? Entonces, hoy estamos con Sayuri Liliana Torre Marcelo. Ella es antropóloga, que nos va a explicar un poco más sobre lo que ha encontrado dentro de su trabajo en marco a su realización de la tesis titulada Etnografía del mundo social y cultural de la cárcel de mujeres de la ciudad de Cusco. Hola Sayuri, ¿cómo estás? Hola José y hola a todos. Bien, y aquí pues para compartir, ¿no? El trabajo que he realizado para la tesis, ¿no? Muchas gracias. Coméntanos un poco sobre tu procedencia, tus líneas de interés, cómo así te hiciste antropóloga. Sí, claro. Bueno, ¿no? Como ya me presentaste, soy antropóloga acá de la Universidad acá de San Cristóbal, ¿no? Y bueno, sí, bueno, desde la universidad, bueno, he participado, bueno, como todos cuando se empieza en investigación, ¿no? Como asistente de investigación, ¿no? Desde de diferentes temas, ¿no? Y cuando terminé la universidad también he seguido en esa misma línea, ¿no? De seguir participando en diferentes estudios, pero bueno, este último año estoy trabajando en la ONG, en la Asociación de Servicios Educativos Rurales, acá en el SER, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Bueno, no soy de acá de Ayacucho, ¿no? Soy de, digamos, como muchos tantos jóvenes que venimos acá a estudiar una carrera universitaria. Soy de Churcampa, ¿no? Que está casi muy cerquita frente a Huanta, ¿no? Aunque ella pertenece a Huancavelica, ¿no? Muchas gracias. Es bastante curioso ver una investigación que realice el trabajo o la reflexión antropológica en un lugar o un lugar que ha sido considerado como un no lugar para la antropología, ¿no? Como la cárcel, principalmente en los estudios y las tesis realizadas en Ayacucho. La tuya es la primera que explora sobre las dinámicas, la experiencia de la reclusión, de sentirse privado de libertad. ¿Cómo así llegas y te animas a realizar una investigación dentro de un espacio como es la prisión? Sí, sí, claro, la cárcel, ¿no? Eh, bueno, la verdad, ni yo tampoco lo pensé al inicio estudiar la cárcel, ni a pesar de haber participado, digamos, en diferentes estudios, nunca la cárcel ha sido pensado, digamos, que se puede estudiar o antropológicamente, mucho menos, ¿no? Y, y más bien, ¿no? En la universidad y generalmente se suele, ¿no? Cuando uno piensa hacer un estudio, pues temas andinos o comunidades campesinas, hasta cierto punto temas amazónicos también, ¿no? Y como tú mismo mencionas, la cárcel es no pensado para nada antropológicamente y más bien pensado, no sé, desde la jurisprudencia, la criminología, cosas así, ¿no? Y bueno, mi encuentro con la cárcel ha sido justamente, ¿no? Lo que venía siendo, ¿no? Participando en diferentes estudios es como en el 2019 a mí me invitan a formar parte, ¿no? Exactamente para yo hacer el trabajo de campo, ¿no? Hacer un trabajo de campo y que tenía que ser en otra región, ¿no? Que es en Cusco y en una cárcel, ¿no? Al inicio, bueno, yo como que dije, no, pero bueno, como en la cárcel, entrar, no, una hostia se puso inmediatamente un imaginario de los tipos de delitos, personas que están ahí, ¿no? Pero a medida que, bueno, en el proyecto se me explicó que tenía que ser una cosa concreta, que era
era esta, ¿no? Que había una empresa extranjera que venía trabajando dentro de la cárcel de mujeres, ¿no? Era una empresa que se llama Made in Prison, ¿no? Donde las internas trabajaban haciendo tejidos de alta calidad de lana de alpaca y que se vendían pues en el extranjero, y lo que se requería era que yo tenía que entrevistar a estas mujeres internas para saber toda la dinámica económica que funcionaba dentro de la cárcel y en esta empresa. Es así que yo también, digamos, tengo este encuentro con la cárcel. Y ya, pues ya instalada en Cusco, ¿no? Que para poder realizar el estudio, bueno, es una historia bien larga y complicada, ¿no? Que justamente está en la tesis y creo que exageradamente y detalladamente lo he hecho, creo, ¿no? Y lo está plasmado tal vez esta experiencia detalladamente porque justamente es allí donde nace tal vez el interés mío de estudiar la cárcel y de por sí la historia en sí de la tesis, ¿no? De esto de explorar la cárcel y todo eso, ¿no? Ujú. Claro, y en la antropología los detalles y la experiencia de vida es lo que lo hace mucho más denso, ¿no? El trabajo, principalmente en la etnografía. Eh, ¿Qué implicancias metodológicas, éticas, te ha llevado a experimentar el estar? Porque dentro de tu tesis mencionas, ¿no? De todas estas peripecias, desde hacer los trámites burocráticos hasta la misma manera en cómo las personas privadas de libertad, principalmente mujeres, te asociaban como una persona loca, que quizá tenía, inclusive te consideraban como parte de uno más. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en cierta medida o cómo experimentas tu ingreso a este ámbito, más en tu condición de mujer, como antropóloga, eh, en este ámbito? Eh, sí, la verdad, el haber hecho, digamos, hacer este estudio en la cárcel, en lo personal, no, a mí me echó pensar mucho, uno, el lugar de mujer haciendo investigación, uno, el lugar donde uno hace el estudio, qué es lo que implica, por ejemplo, hacer lo que tanto a veces hablamos en, digamos, en la formación académica o no de la universidad, hacer etnografía, ¿no? ¿Qué significa hacer etnografía en una institución totalmente totalizadora, ¿no? Absorbente, como es la cárcel? Eh, Mira, cuando uno llega o puede pensar, ¿no? Que uno pues hace los trámites burocráticos y como que pues se te accede, ¿no? Y porque la ley también lo dice, ¿no? Que uno pues tiene el derecho de, ¿no? De todo lo que tiene que ver del Estado a tener información, ¿no? Pero no fue tanto así en mi caso, ¿no? Y me imagino por lo que es la cárcel, ¿no? De por sí la cárcel no solamente, digamos, donde están las internas o internos, ¿no? Sino la misma institución burocrática donde funciona todo este trámite también tiene ciertos, digamos, atajos o obstáculos que te ponen, ¿no? Y aún más cuando yo les dije que venía a hacer un estudio sobre esta empresa Made in Prison, fue más peor, ¿no? Como que dijeron, no, tú no puedes entrar a esta empresa porque, no, la dueña está en Dinamarca, tú tienes que mostrarme un documento que te autorice la dueña, ¿no? Y entonces era casi imposible, ¿no? Porque curiosamente la dueña no permitía a nadie entrar a hacer estudios, digamos, a esta empresa que estaba, digamos, dentro de la cárcel porque había tenido una mala experiencia con un medio, creo que colombiano, que les había abierto las puertas, les había fotografiado y, bueno, salió como denunciando la explotación laboral, ¿no? Y por ese lado la empresa como que este obstáculo ¿no? Este obstáculo al mismo tiempo me permitió acercarme a la cárcel desde digamos, desde mi condición y desde mi forma de cómo puedo lograrlo, ¿no? ¿No? Fui a las inmediaciones de la cárcel, ¿no? Y como sabemos, pues, alrededor de las cárceles se forman, ¿no? Pequeños, digamos,
kioscos, por decirlo así, ¿no? Que venden o guardan cosas de las personas que visitan. Entonces, fue mi primer contacto, ¿no? De tener ahí contacto con la gente que visitaba, ¿no? Por ese lado yo empecé a tener contacto con la gente de la cárcel. Y ya cuando se me da el ingreso, la autorización, también se me da de poder, digamos, hacer el trabajo de campo de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo cual me permitía explayarme por todo el penal, ¿no? O sea, por los talleres, las oficinas, el mismo campo donde se forman las internas y todo eso. Pienso que como mujer, el hecho de ser también una cárcel, ¿no? De mujeres, o sea, internas, se me ha dado esa facilidad, ¿no? De poder, de ingresar, de poder andar y deambular, ¿no? En los talleres, esa libertad que me dio el INPE, ¿no? De Cusco, ¿no? Porque si hubiese sido varón, lo más probable hubiera sido como pensé al inicio, ¿no? En la sala de espera hubiera hecho una por una, hubiera hecho la entrevista, ¿no? Lo cual pasó con el otro compañero que también formaba parte del estudio, ¿no? Que es justamente el asesor también de la tesis, que es Mariano Aronés, ¿no? Que él las veces bueno, fue a Cusco y las veces que tenía que entrarse al penal, como que a él se le ponía como un limitante, ¿no? Como que las de seguridad también le ponían mucho ojo porque era varón, ¿no? Cosa que no sucedía conmigo, ¿no? Igual pasó, por ejemplo, en la revisión, cuando uno entra pues a la cárcel, como que te revisa, ¿no? ¿Qué cosas llevas o no llevas, ¿no? Digamos un mañoseo completo en general, ¿no? Por ejemplo, para el compañero, o sea, para Mariano, que entraba, le parecía como una cosa no tal vez, digamos, sorprendente, ¿no? Porque, bueno, le revisaba así. Pero para mí fue una cosa personal que me impactó bastante y justamente también la tesis y nace también a partir de esa experiencia se generan cuestionamientos que está también en la tesis, ¿no? Eso, ¿no? Y en primer lugar eso, ¿no? Cosa contraria no hubiera pasado, ¿no? Si yo hubiera querido entrar, que está ahí al costado nomás, que es la cárcel de varones, no, porque sí logré entrar en 2 o 3 oportunidades al pabellón de los varones y a la que tenían más recordada era a mí, porque bueno, era mujer, me podían meter la mano, me podían faltarle respeto. Y ahí, en cambio, Mariano era el que se desplegaba, se movía, podía conversar y todo eso. Entonces, para darnos cuenta también que hay ciertas investigaciones o estudios donde a veces favorecen o obstaculizan también el género, ¿no? Qué interesante, esto nos muestra también la importancia del el lugar desde donde uno se enuncia y desde donde uno produce también el conocimiento, ¿no? La cárcel, pensado por los estudios que existen en cierta medida como una institución bastante disciplinada, que busca culpabilizar, castigar, sancionar, ¿no? De esto dentro de tu tesis, esta idea lo rebates porque muestras que también hay una producción de sentido, hay una producción de identidad, de la vida cotidiana. Coméntanos un poco más cómo es, qué sentidos, cuál es este mundo que logras explorar dentro de la cárcel. Justamente a esta autorización que se me había dado, ¿no? Para poder hacer el estudio, porque como decía, ¿no? Cuando yo dije, mira, quiero entrevistar a estas mujeres que trabajan para esta empresa, para Maggie Priso, me dijeron como que no. Entonces yo tuve que cambiar, dije, no, voy a hacer un estudio de economía carcelaria, ¿no? Entonces, y para mi buena suerte, por decirlo así, justo se estaba llevándose a cabo un piloto de un programa que venía del Estado, que era Cárceles Productivos, y como piloto tenía la cárcel de Cusco, ¿no? Que se estaba implementando, ¿no? Entonces, yo creo que eso también me ayudó, ¿no? Y es lo que se me dio esa libertad de poder andar en todos los talleres y todo, ¿no? Y justamente en ese andar, ¿no? En ese deambular, es lo que nace la tesis o la idea de hacer esta tesis
lo que me permite ver la cotidianidad de la cárcel. Cómo es la vida, cómo trabajan, qué hacen, quiénes trabajan o no trabajan, qué comen los niños, cómo viven los niños allá, los sentimientos del amor, de la culpabilidad, los sentimientos frustrados, la sexualidad. Pequeños detalles que tal vez en poco tiempo no los hubiera podido lograr, ¿no? Entonces, pues sí, al inicio empecé, ¿no? a caminar de taller en taller. Por cierto, la cárcel de Cusco estaba dividida en 3 talleres, el de las internas, ¿no? Una donde que están las que no pertenecen a ninguna empresa, ¿no? Tejen, porque, bueno, tienen que redimir todas, ¿no? Pero sin pertenecer a ninguna empresa, ¿no? Las que tejen independientemente, que les traen, digamos, los productos de afuera de las familiares, lanas, tejidos, no sé, todo lo que tenga que ver, ¿no? Y hay otro grupo que sí trabajan para las empresas que están instaladas como empresas que, bueno, en Cusco sabemos que la gran parte, pues, hay bastante demanda esto de los tejidos de alpaca y todo eso por el turismo, ¿no? Y la otra empresa era exclusivamente donde estaba esta empresa extranjera y la única, esta de Made in Prison, ¿no? Y entonces pude ver, inclusive en el mismo trabajo, ¿no? Esta diferenciación de cómo es la vida de trabajo dentro de una empresa y cómo es la vida de trabajar independientemente, ¿no? Y todos esos detalles, ¿no? Por ejemplo, de los niños, ¿no? Que viven también regimentados al igual que sus mamás, por ejemplo, ¿no? Los horarios y todo ello, ¿no? Y bueno, es justamente en estos detalles o estas cosas tan sutiles que las internas hacen o realizan, es una manera de, digamos, de sentirse o seguir viviendo, ¿no? A pesar de ser un espacio donde te reducen humanamente te reducen a no tener vida, a no tener sentimiento. Por ejemplo, en las visitas está prohibido que las mujeres puedan, mejor dicho, los visitantes, pueda haber algún contacto de abrazo, ¿no? Digamos que venga, digamos, tu hermana o no sé, tu papá, tu mamá, que te abrace, es imposible. Salvo, ¿no? Digamos, si una pareja quiere visitarte, tendrías que pedir, por ejemplo, esta de las visitas íntimas, por ejemplo. Entonces, pese a todo eso que es lo que hace la cárcel o hace, estas mujeres sortean, ¿no? Cotidianamente con esos pequeños detalles de seguir viviendo y sintiendo. De ahí es la tesis, ¿no? ¿No? Que finalmente en la cárcel pues se vive más, igual o más que afuera, ¿no? Entiendo. Qué interesante lo que planteas, ¿no? Porque justamente también brinda nuevas maneras de poder comprender la extensión de la vida, ¿no? Hay otra cuestión que me parece también muy interesante dentro de tu trabajo, a partir del rastreo cotidiano, ¿no? La cotidianidad como una experiencia constitutiva de la producción de saberes, conocimientos, de lo que se experimenta en la vida cotidiana, valga la redundancia. Eh, Mencionas que la cárcel es una institución, además de fundante, ¿no? Una institución totalizante, pero también masculina, una institución masculinizada o pensada principalmente para hombres, ¿no? Porque justamente los crímenes y todas estas cuestiones están más asociados por los mandatos de género y por la violencia que se le asocia más hacia los hombres. Eh, ¿Cuáles son como las evidencias que tú has encontrado dentro del trabajo de campo para poder sostener que la cárcel se configura o tiene una estructura eminentemente como una institución masculina? Mira, José, uno revisando, ¿no? La bibliografía y todo ello, históricamente la cárcel pues nace pensando para los varones y no para las mujeres, ¿no?
Y, y lo que ya nos hace pensar, ¿no? Que paralelamente, ¿no? La criminalidad no es sujeto de las mujeres, más bien es de los varones. Todo esto por lo que se piensa de la mujer, o se hace esta imagen de la mujer buena, generosa, la que cría a los hijos, la maternidad, incapaz de poder matar, de hacer daño. Contrariamente, pues la mujer irradia esta figura de eso, ¿no? De maternidad, de bondadosa. Y, y mira, ¿no? La historia misma y ahorita mismo, ¿no? La realidad nos explota en la cara, ¿no? Porque hay cárceles donde están recluidas mujeres, ¿no? Y ese hecho de que, mira, ya hace muchísimos años ese hecho de que la cárcel ha sido pensado para varones es hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, en la infraestructura, ¿no? Digamos, ya hablando de la parte interna y todos los servicios que tienen, digamos, ¿no? O que se brindan, digamos, a las internas, para nada es, digamos, desde mi experiencia de este estudio, es, digamos, pensando, bueno, acá van a recluirse a mujeres. No, por ejemplo, no hay servicios, digamos, de atención o de salud adecuadamente para niños. Porque hay que pensar, si hay mujeres, es obviamente que va a haber niños también. Hay niños y justamente hay, tal vez no son índices altos, pero siempre hay niños, 2, 3, 4 niños que están dentro de la casa. Y estos niños no reciben, por ejemplo, si les da una fiebre o necesitan otra atención especializada, no hay quien los atienda. Hay un servicio de tópico que les atiende, pero por igual, o espacios de esparcimiento, aun cuando, digamos, en este caso en Cusco, en la cárcel, había personas que venían de afuera educadoras para niños, pero digamos, no es la atención debidamente que se da a los niños. Otro, por ejemplo, en la cárcel hay varios grupos etarios de mujeres. Hay mujeres jóvenes, hay mujeres ya adultas. Y yo he podido ver mujeres adultas mayores que están recluidas en condiciones, digamos, pésimas. Por ejemplo, me acuerdo de una señora que tendría, ¿cuántos años? 84 años por ahí. Ella ni siquiera, o sea, siente la noción que esté en la cárcel, ¿no? Estaba sobre una mantita tirada y todos los días dormir. Y sabemos, por ejemplo, que a esa edad, pues no, el mismo cuerpo, el organismo necesita otro tipo de alimentación, otras atenciones, pero es la cárcel, ¿no? Es la cárcel. Lo mismo pasa para las mujeres que están, por ejemplo, de 40, 45, mujeres que pasan, he visto muchos casos que recogí, que pasan, por ejemplo, por la menopausia, ¿no? Pero no, la atención es generalizada y para todos es un tópico, salvo cuestiones, por ejemplo, de un parto, de una interna, ¿no? Se las tiene que sacar al hospital de Cusco, ¿no? Al hospital regional, fuera, ¿no? Y cosas así, el trato mismo, por ejemplo, de toda la vigilancia del INPE, aun cuando son mujeres como ellas, ¿no? Pero son mujeres totalmente, digamos, masculinas, ¿no? Desde la vestimenta, uno puede ya, ¿no? Desde cuando ingresa pues el penal, las botas, la vestimenta, la voz, el mando. Me acuerdo que cuando la primera semana, cuando yo estaba y caminaba, la jefa digamos, del INPE, de la vigilancia que había dentro del penal, cuando almorzamos me dijo, tú no te puedes confiarte de ellas, ¿no? Yo he estado en las cárceles de Lima y estas son tremendas. Cuidado, estas son unas criminales, ¿no? La forma de cómo, ¿no? De cómo las ve, las observa y son objetos, ¿no? Hasta ese punto. Y muchas cosas, ¿no? Y digamos, en la forma, por ejemplo, en la parte, digamos, mira, hablando de sexualidad, de las visitas íntimas, por ejemplo, que también lo tienen los varones, ¿no? Pero para nada es igual. Mira, esta diferencia tan grande. En el caso de los internos varones, tienen toda la libertad de que pueda entrar una mujer a visitarles hasta su servicio, ¿no? Entrar. En el caso de las mujeres, no.
solamente puede entrar el esposo, o sea, ni siquiera conviviente, tiene que ser casado. Para hacer el trámite te pide un requisito que es ¿no? La constancia del matrimonio. ¿No? ¿No? Y por eso, no, mira esta diferencia abismal de cómo he pensado cuando no hay que, creo que como antropólogos sabemos que son cuestiones humanas, ¿no? Humanas y de necesidades humanas, ¿no? Pero a ellas se las restringe las mujeres, ¿no? Y con las que, por ejemplo, tienen este acceso, el control, digamos, del cuidado a no embarazarse es constante, ¿no? Las ampollas y todo eso. Entonces podemos ver así muchas cosas y casos, ¿no? Y experiencias que nos hacen pensar que la cárcel no es totalmente, y hasta ahora, ¿no? Se piensa, ¿no? Que no puede haber una mujer, pero ahí están, existen las cárceles, ¿no? Y con esto quiero también aclarar, ¿no? Porque alguna vez cuando mencioné o expliqué de esta manera me dicen, pero entonces, ¿qué? Como pero son delincuentes, entonces, ¿qué les vamos a darle? Buena alimentación, buen servicio, ¿no? Es que no se trata de tampoco justificarlo, no porque son criminales, son delincuentes, no, sino que hay un término bien grande que es humano, ¿no? Claro. No, humano, no. Seas afuera o adentro, es la humanidad. Y curiosamente, los tratados de penología y todo esto que se ha hecho, las formas de implementar las cárceles, no sé, por eso existe esto de la reinserción social, ¿no? Pensando en la humanidad. Bueno, eso es otro tema también, ¿no? Que finalmente no se lleva también a cabo como debería de ser, ¿no? Eso, ¿no? Claro, entonces tenemos como una sistematicidad de prácticas, la misma infraestructura, bases teóricas desde la criminología y inclusive en el imaginario mismo que la cárcel es es un lugar pensado fuera de la sociedad, ¿no? O sea, nadie piensa o repiensa una sociedad desde la cárcel, sino que siempre es como el último eslabón que podríamos decir en el cuento de Paco Yunque y todo. Sí. Eh, y qué estrategias o cuál es el poder de las mujeres para poder resistir a estas formas pautadas, a estas maneras de vigilancia constante, de menosprecio, de deshumanización? ¿Cuál es el poder que ellas tienen y cómo expresan esta resistencia para reconstituir su sentido de vida, pero también su feminidad? Eh, cuando yo pienso que, mira, los estudios de cárcel siempre han sido estudiados, para la redundancia, desde la institucionalidad. El mismo Foucault también lo trabaja desde esa manera. Y es como que uno viera que dentro de la cárcel no hay vida o te matan o te quitan la vida, visto desde afuera, ¿no? Pero cuando uno ve desde adentro, es como, en este caso es un pequeño Perú, pero inserto dentro de este Perú grande, algo así, ¿no? Es bien diverso. Mira, la cárcel de Cusco eh, tiene, por ejemplo, hay internas de acá, por ejemplo, de Ayacucho, de Huanta, hasta de Chucampa encontré, por ejemplo, ¿no? Una paisana mía también la encontré. Hay extranjeras, mexicanas, rusas, sudafricanas también hay. Y todo esto por el tema del narcotráfico, ¿no? Y también hay que entender que cuando, por ejemplo, uno, digamos, ingresa a la cárcel, hablando en el caso de estas internas, uno pues no deja toda esa, digamos, todo ese aspecto social, cultural que uno pues construye afuera, ¿no? El hacer, digamos, participar en algunas fiestas, esas costumbres, hasta personales, familiares, sociales. Con todo eso uno llega a la cárcel y en la cárcel se sigue reproduciendo, ¿no? Y pasa también en el caso de la condición de ser mujer. Pese a que adentro se te quiere reducir, ¿no? Digamos, la feminidad, ¿no? Todavía, ¿no? Existe, por ejemplo, estas internas que trabajaban para esta empresa de Medellín Prison,
y por supuesto eran las más pagadas que el resto de las internas, mira, tenían esta posibilidad de, de comprarse, mira, perfumes, algunos pendientes, zapatillas de marca, por ejemplo. Ahora, ¿cómo ingresa? Bueno, eso creo que también no. No, Es tampoco. otro tema. Es otro tema y creo que hay que saber también que no es del todo, digamos, la cárcel es como que bueno, ¿no? Creo que es controlado para otros y para otros no controlado, ¿no? No, podemos ver de cómo así, por ejemplo, y también mucho se habla, ¿no? Que a veces en la cárcel no hay, digamos, y he escuchado y tal vez no, por ejemplo, del mismo tanto tiempo aislado de, digamos, de tu pareja o de una figura masculina, ¿no? Uno se vuelve, digamos, como que este término de machona, ¿no? Haces el papel de varón, ¿no? Entonces, mira, en la casa de Pico hay, o sea, sí, yo he encontrado como 3 o 4 personas, ¿no? Que es un rumor, que, no, que corría, mira, ella es su pareja de tal, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que más que pareja, creo que es esta necesidad de tener alguien cercano, confiable e íntimo, ¿no? Que buscaban en estas personas, ¿no? No, porque no hay esta diferencia, él hace de varón o ella hace de mujer. No, no había eso, por ejemplo. Entonces yo no he podido encontrar en el estudio, digamos, esos casos. Y otro, por ejemplo, de cómo también en esta institución, pese, no, digamos, hacer como es la cárcel, es, aunque no creas, la maternidad. Mira, la maternidad, pienso, ¿no? Y justamente creo que es un tema a seguir explorando y peor en situaciones como esta de la cárcel, situaciones de guerra o situaciones de cautiverio, todas esas cosas. Mira, uno puede, ¿no? Digamos, había el caso de filicidio, ¿no? ¿No? Pero dentro de la cárcel, la, de cómo, ¿no? De cómo se desviven y sufren por sus hijos. Esas colas interminables que hacían en el teléfono para hablar 5 minutos, 6 minutos con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado, porque mira, por eso justamente la maternidad también creo, o sea, ¿no? Es cultural, ¿no? Internas que habían estado, digamos, más de 16 años, 15 años, digamos, esa capacidad de desvivirse por sus hijos no es igual a una que, por ejemplo, estaba 5 años, 4 años. Entonces, esas pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que hacen, es una forma de seguir viviendo y, ¿no? En su condición de mujer, ¿no? Dentro de lo que es una cárcel, ¿no? Claro, sí, como una maternidad negada, pero también bastante dolida, ¿no? Es muy interesante lo que planteas también. Y otro de los temas que también creo que es una parte muy interesante en torno a tu tesis es pensar la criminalidad corporizada o materializada en las mujeres como una manera de entender una subversión al orden patriarcal. ¿Puedes explicarnos un poco más de esto? ¿Qué es lo que has encontrado? Mira, sí, mira, cuando yo empecé digamos, a escribir la tesis, porque mira, yo empecé a hacer el trabajo de campo en el 2019, sin embargo, mira, hasta el año 2023 yo, claro, Cusco está lejitos de acá de Ayacucho, pero sin embargo siempre he estado yendo, no, para no perder la conexión, digamos, ¿no? Porque la verdad es una cosa que todavía hay cosas que quiero seguir todavía explorando y escribiendo, ¿no? Y
es justamente en eso de describir de la tesis que yo o sea, me doy cuenta de que, mira, si la mujer, ¿no? Siempre ha sido, digamos, pensada como no sujeto a criminalidad, ¿no? Que no puede hacer daño, contrariamente, ¿no? Justamente de ahí viene a veces cuando, digamos, vemos en las noticias o escuchamos, mujer mató a su hijo, mujer hizo tal cosa, es lo primero que decimos, no, pero ¿cómo? Es una madre desnaturalizada, ¿no? Eh, lo que estas mujeres que están recluidas, al haber cometido estos crímenes, ¿no? Revierte, ¿no? Todo ese concepto que se piensa de la mujer, ¿no? En este contexto hablando de temas de criminalidad y todo eso. Porque pensamos, ¿no? Que puede, o sea, la quitamos, la negamos esa capacidad. Y a veces por negar esa capacidad es justamente lo que hablando desde el Estado, no hay políticas públicas, por ejemplo, a la hora de implementarse cárceles. Todas las cárceles donde están recluidas las mujeres, están al lado o condicionan un cierto espacio de la cárcel de varones y ahí están recluidas. Y tal vez justamente porque no pensamos, ¿no? Porque tanto varón como mujer, decimos, no somos iguales, somos humanos, si somos humanos somos iguales, pero igual en derechos, sí, igual en derechos, pero también tenemos, si el hombre tiene esta capacidad de ser criminal, también la mujer, ¿no? A veces se piensa equivocadamente, ¿no? Y es desde este punto que yo, o sea, veo, ¿no? Con eso yo no quiero, estoy justificando, más bien al contrario, pensar que, ¿no? Que si hay cárceles que están recluyendo a mujeres, ¿no? Como es en este caso en el Cusco, ¿no? Han, han cambiado, o sea, es como que retan o invierten todo lo que uno puede pensar de la mujer como bondadosa, buena madre. Es justamente por ahí que es justamente lo que va en la tesis, esa parte, ¿no? Que pregunto. Claro, sí, porque ahí, por ejemplo, en la época del conflicto armado interno, las cárceles se convierten en un lugar bastante de producción, de resistencia, inclusive logran organizar de manera mucho más coordinada, ¿no? Y la participación de mujeres, hay videos que, por ejemplo, se muestra a las mujeres cantando y hay como una presencia bastante fuerte y se generaron también este tipo de asociaciones entre una hiper masculinización de la mujer, inclusive los testimonios cuentan que tenían más miedo de las mujeres que de los hombres senderistas, ¿no? Entonces se crea como esta monstruosidad en torno a la mujer en estas experiencias, ¿no? Y que hay ciertos estudios también que exploran esta medida, ¿no? Y en el caso de la manera, tú comentabas un poco, por ejemplo, de cómo es el trato de las personas de sospecha constante y a su vez también verlas como mujeres que pueden, que tienen esta potencialidad de generar el mal, por eso es que están recluidas y todo. Entonces, ¿cómo pasa de una imagen marianista, una feminidad marianista, asociada más como una mujer que cuida a la familia y todo, a transformarse a una mujer criminal o mujeres malas, mujeres desnaturalizadas, como la mencionas? Estos procesos también son sentidos de la misma manera por las personas que tú has ido entrevistando, o sea, ellas se consideran también, sienten o qué es lo que opinan en torno a estos imaginarios que genera la sociedad. Eh, mira, la, mira, para empezar, la criminalidad no tiene género para nada, ¿no? Entonces,
más bien es producto de la sociedad, ¿no? De, de esta sociedad en la que vivimos. Entonces, eso ya nos hace pensar de que, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? De que uno, pues, nace diciendo, oye, mira, yo voy a ser criminal o voy a hacer esto, no, para nada, no. Y pasa con las internas, ¿no? No es que ya, como hay una parte, por ejemplo, yo no sé si logré una parte en la tesis donde trato de narrar la vida o la experiencia, la historia de vida de ellas, de las internas, ¿no? De cómo así entra a este mundo de la organización criminal, ¿no? Entonces, empieza con estas pequeñas cosas que a veces, mira, en la sociedad lo vemos bien cotidianamente, ¿no? ¿No? Familias, por ejemplo, disfuncionales, por decirlo así, ¿no? Que, por ejemplo, vienen a estudiar o quieren estudiar, no hay apoyo, a veces el fracaso tras fracaso, ¿no? O en el caso de esta historia de vida que está en la tesis, que, por ejemplo, era que quiso estudiar y luego se enamoró, se embarazó de uno, de el segundo hijo, no había dinero, sus padres eran pobres, no tenía posibilidades. Y es como si empieza a recurrir, digamos, de lo más pequeño, ¿no? Distribuir, digamos, droga en fiestas y cosas así, y termina en las organizaciones criminales. Lo que nos hace pensar que nadie estamos, digamos, o sea, propensos a decir, mira, esto no es mío, estos son los delincuentes, hay a los criminales, no. En esta sociedad y vemos afuera diariamente estamos conviviendo con todo tipo de personas, criminales o no criminales, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, a veces se suele decir, ¿no? Que allá en la cárcel la gente está ya ociosa, se les da la comida gratis, el Estado y no sé tantas cosas, ¿no? Y, pero nos hemos preguntado, ¿no? O sea, ¿no? ¿Dónde se han hecho lo que se han hecho? ¿En sus casas? ¿En la cárcel? Es acá, dentro de la sociedad. Es más, las internas son lo más repudiante, lo más, digamos, no, no querido de la sociedad, que se la aísla de esas instituciones para castigarnos. Y ellas, ¿no? Y ellas también que están en la cárcel, pues saben, vienen de afuera, ¿no? Ellas también cuando han estado afuera han escuchado todo lo que se dice de la cárcel, todo lo que se piensa de ellas. Y mira, en el caso de aquí de la cárcel de Grupo de Mujeres donde trabajé, están bien, digamos, informadas al contexto que pasa en Cusco, al contexto, por ejemplo, inclusive nacional. Mira, trabajan escuchando su radio, para empezar. No tienen una emisora que cada uno va escuchando, bueno, que quiere noticia, música y todo eso, ¿no? Y están enterados, aquella vez cuando hice trabajo de campo, estaban enterados de todo lo que pasaba, digamos, políticamente en el país, lo que pasaba en Cusco, las canciones que estaban las más rockeadas de moda, o sea, se las saben, no están totalmente aisladas de la sociedad, ¿no? Y ellas, por lo que es, o sea, sí saben, ¿no? Por ejemplo, ellas sabían cuando en la región de Cusco había casos, por ejemplo, había un caso de feminicidio exactamente, mejor dicho, de filicidio, ellas ya sabían, esa va a venir acá, decían, yo me acuerdo, ¿no? Esa va a venir acá. Ay, ¿cómo es posible que a su hija le haya hecho acá? Acá la vamos a enseñar, ¿no? Entonces, ellas saben, ellas dicen, yo me acuerdo bien claro cuando yo entré, ¿no? A la cárcel y mira, al mismo tiempo que yo supuestamente las estaba observando, a mí también me estaban estudiando. Por eso es que me preguntaban, me decían quién era, cómo era, qué hacía, qué eres, qué has estudiado. No, bueno, soy antropólogo. Y me decían, ¿y qué haces acá? Nunca voy a olvidar esa frase y justamente se me quedó así grabado. ¿Pero qué haces acá tú? Tú no estás acá, debes estar en Machu Picchu, en Ollantaytambo, no sé. Y yo decía, ¿pero por qué? Es que tú estudias ruinas. Y nos reíamos, ¿no?
Ya les diciendo, pero no, que esto hacemos o esto aquello hacemos. Y mira, muy inteligente una de ellas me dijo, bueno, pero total, nosotros también somos ruinas de la sociedad. ¿Quién nos quiere venir a ver acá? Ya, mira, o sea, vemos esa capacidad de entenderlos a su manera, desde su lugar, ¿no? De cómo ellas se autoconsideran y son conscientes. Sí, son conscientes, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, mira, el día que ingresan a la cárcel, el rechazo, primero de la familia y de las que tienen pareja, de sus esposos, es traumático. Es bien traumático y puedo pensar que es uno de los peores castigos que ellos pueden sentir, más que la cárcel misma como castigo. ¿No? El no visitarlos, ¿no? Yo me acuerdo que había un interno que estaba llorando y me dice, le llamaba a mi papá por su cumpleaños y mi papá me ha dicho, qué descarada eres para llamarme todavía. Si realmente te recuerdas de mí, ni siquiera manda dinero para tu hija, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, no por el hecho que, mira, a veces se piensa que cuando los criminales, y lo hablo de mi estudio porque es una cárcel de mujeres, ¿no? Tal vez tendría que ser estudios o cárcel de varones o el penal de Santa Mónica, pienso que sería tal vez otra la experiencia, pero en este caso, ella, por ejemplo, pensamos, mejor dicho, que la criminalidad es totalmente, te renuncias a tu condición humana, social y te vuelves totalmente así, ¿no? Frío, que no eres humano, total así, ¿no? Pero como pueden ver en la tesis, ¿no? Es todo lo contrario. Diariamente están sintiendo, viviendo, sufren, lloran, quieren, se enamoran, desean, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Lo que sea acá en la vida de afuera, ¿no? Claro, sí, entiendo. Entonces, otro de los temas ya quizá como para estar contextualizando en las prácticas o las políticas que se van perfilando, más aún estamos en contextos electorales. Hay muchas propuestas de incrementar mucho más la sanción, la penalidad, construir cárceles alejadas a las alturas, castigos extremos, penas de muerte, entre tantas otras cosas, ¿no? O como las cárceles más implementadas de restricción total, como de Bukele, el presidente de El Salvador, y que también Aliaga está haciendo en cierta medida como como sus apoyos y todo, ¿no? Y para ir finalizando, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo podemos comprender o cambiar en cierta medida estos imaginarios que tenemos como sociedad frente a estos discursos de odio, creo yo, de deshumanización total, donde es una cuestión más de mayor violencia, mayor control para de esta forma generar mayor terror a las personas que puedan cometer menos crímenes, ¿no? Entonces, desde tu mirada como antropóloga, ¿qué posibles caminos ves a este escenario? Mira, sí, pues José, sí, el plan Bukele y en los últimos años, ¿no? Y más peor que en estos momentos vivimos en la sociedad esto de la inseguridad y los índices se van disparando, ¿no? De criminalidad, ¿no? Las cárceles se van llenando, se van hacinando, ¿no? Sí. Y esta figura de Bukele pues sale, ¿no? Y los políticos, sí, he escuchado también y vemos, ¿no? En la televisión como que Bukele hubiera descubierto la fórmula secreta de cómo salvarnos de la criminalidad, ¿no? Mira, eh, mira, para empezar, esto de tal vez no existió así con el término mismo de criminalidad, ¿no? Pero sí siempre ha habido personas que pues no han hecho daño al otro, ¿no? No el homicidio, el hurto,
esas cosas históricamente, ¿no? Siempre han existido, ¿no? Desde muchos, muchos, muchos años han existido y cada cultura y cada sociedad ha hecho planes o implementado ciertas formas, ¿no? De poder sancionar, ¿no? Y, y siempre, siempre, ahorita, por ejemplo, y siempre se escucha, y realmente, ¿no? Cuando los políticos hablan esto de la muerte, ya creo que es más fuerte vivir, ¿no? Una cosa así, ¿no? Lo cierto es que el castigo, como la cárcel, a lo largo de la historia ha ido, digamos, evolucionando de concepto, de significado y todo ello, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, eh, digamos, el castigo, ¿no? Eh, y no de ahora, desde antes, ¿no? Hay toda una discusión de que se castiga a quién, se castiga al cuerpo, se castiga al individuo y todo ello, ¿no? Entonces, mira, primero creo que debemos entender de que todos somos seres humanos. Tenemos una condición humana, todos. Y que los criminales o la gente que está en la cárcel son parte de esta sociedad y han nacido o se han vuelto criminales en este contexto en el que compartimos la sociedad, ¿no? Entonces, justamente de ahí existen los tratados y, ¿no? Todos esos, digamos, esos documentos y que se han hecho, ¿no? Y si existen, digamos, si existen digamos, el derecho, ¿no? Y te dicen, ¿no? Una persona que comete un delito es agarrado, juzgado y sentenciado, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, dice, ¿no? Que se le haga la pena de muerte, una de esas cosas, ¿no? Es casi, digamos, no va con todo lo que tal vez uno, como vuelva a decir, hay una condición, queramos o no queramos, y por eso existen las cárceles, ¿no? Y la cárcel justamente es para castigar a estos. Ahora, de cómo están las cárceles o de cómo cada estado o cada sociedad lo implementa, eso es otro, ¿no? Ahí va, y cada implementación y de cada estado como lo hace es el reflejo de también cómo estamos como sociedad. Y ahorita podemos ver en las cárceles, es eso como estamos, explotando, ¿no? En malas condiciones, hacinamiento, ¿no? Y ya podemos ver por otros medios el plan de Bukele, ¿no? Que sabemos, ¿no? Con inocentes y no inocentes están recluidos. Y ya se está violando, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Y sí, y a veces es difícil, ¿no? Las víctimas, claro, por ejemplo, un sujeto violador, ¿no? Que ha hecho un delito de este tipo, obviamente, ¿no? Tiene que estar, digamos, recluido, no juzgado y recluido y castigado, ¿no? Pero como digo, yo creo que la implementación de estas cárceles tienen que tener viendo desde, primero ver, no solamente guiarse por el castigo del castigo, sino dónde se genera esto. Algo está pasando en la sociedad, ¿por qué se está incrementando? Algo no está funcionando. Cuanto más violencia sometes, crees que vas a corregir. Eso está comprobado, no funciona así. No es que le meto más violencia, lo encierro, lo pongo 4 o 5 paredes y el preso no va a salir, no. Yo creo que tiene que ver mucho con aunque parece un círculo vicioso, ¿por qué parece un círculo vicioso? Es primero la educación, la parte social y cultural, que obviamente desde el Estado en sus diferentes formas, implementaciones de programas, de cómo se ve al hombre, la mujer, a los de la selva, a los del campo, a los niños, cómo el Estado les toma en cuenta. Y muchas veces en este país, mira, en una sociedad que hay desigualdades,
abismales y hemos podido ver en estos últimos años en la política, en las elecciones, la discriminación, la marginalización es atroz, ¿no? Es atroz. Y justamente el hecho de implementar, digamos, como el plan Bukele o hay que matarlos, ¿no? Es como que una solución así de caballazo, por decirlo, ¿no? Porque lo primero que me salga y lo digo. Y no es así, ¿no? Entonces, en este país, nuestro país es bien complicado, pero yo creo que como muchos otros temas hay de educación, de salud, ¿no? Es la educación, la formación, el Estado, las instituciones privadas o no privadas que tienen que ver todo, ¿no? Claro, claro, entiendo. Hay, hay un aspecto que me has hecho poner a pensar, porque dentro de tu tesis, muchas de las personas que están recluidas son personas que tienen procedencia de los Andes, de estratos sociales, por así decirlo, relacionados a la ruralidad, por ejemplo. Entonces, hay frente a prácticas o políticas de las reformas institucionales que el Congreso y el Ejecutivo han ido realizando, como por ejemplo de blindar a los crímenes, la investigación, las detenciones preliminares en procesos de investigación, que han desmantelado todo el proceso de las reformas que se habían logrado ya para poder tener como un acceso a la justicia en cierta medida mucho más adecuado. ¿Cuál es el rostro de las personas? ¿Cuál es el rostro de la cárcel, ¿no? Es decir, de quienes se consideran ruinas de la sociedad, y hay varios dichos de manera difundida donde realmente la injusticia también se reproduce dentro de la cárcel, ¿no? Y las personas que van a la cárcel son personas que tienen pocas posibilidades para poderse defender, por ejemplo, o personas que tienen o están más asociadas a, a estratos bajos, pero políticos, criminales, que tienen mayor solvencia económica. Son muy pocos los casos de reclusión que puedan enfrentar, ¿no? Claro que hay, salvo nuestros presidentes que han estado ahí en ese proceso, ¿no? Pero en Cusco, propiamente dicho, ¿cuál es el rostro de la cárcel? Diverso, yo te diría, José, diverso. Mira, las personas que están en la cárcel y tal vez desde antes ha podido ser así, te digo, ¿no? Quienes están son quienes afuera, ¿no? Dentro de han sido los marginados, los que no han tenido, digamos, las oportunidades, ¿no? Y que el Estado ha podido atender, ¿no? Por ejemplo, hay, no te decía de acá de Ayacucho, pero exactamente, por ejemplo, del Brai, por el tema del narcotráfico, hay bastantes mujeres dentro de la cárcel. Y ellas y sus esposos en el penal de varones, por ejemplo. Del mismo Cusco están de Quillabamba, están de Chumbivilcas, y mira, el caso de Chumbivilcas, ahorita no tengo a la memoria el número, no sé si eran 9 o 12 mujeres, y todas eran, por ejemplo, de homicidio. Por eso ya es para hacernos una pregunta y explorarlo. Y entonces, eh, te digo que es diverso ahora porque mira, antes la cárcel estaba como que quienes estaban allí pues eran gente marginal, pobre, una cosa así, ¿no? Pero ahora hay, como te dices, políticos. Y en Cusco, por ejemplo, había una alcaldesa, exregidoras que he podido encontrar. Y lo que te decía, ¿no? La cárcel finalmente es el reflejo de lo que es la sociedad. Y ahorita vemos que hay políticos o funcionarios del Estado que están dentro de la cárcel, pues es eso, es el reflejo de cómo ahora está nuestro país políticamente, y adentro están, digamos, están recibiendo el castigo, por decirlo así. Entonces, a medida que vamos
que la sociedad y nuestro país va, digamos, va cambiando y todo, igual la cárcel va a estar ahí. Y ellas mismas, por ejemplo, son de broma, por ejemplo, ellas decían, no, ahora, yo me acuerdo que una de las internas decía, no, ahora los políticos hacen su cárcel porque finalmente van a entrar, ¿no? Entonces, es así, es diverso, hay personas procedentes, como te dicen, del Cusco, de la sierra, de la selva, había extranjeras por el caso de narcotráfico. Ahora ya no podemos decir que la cárcel es para los que viven, digamos, en las barriadas, o para la gente que se tatúa, o la gente que de mal vivir, ¿no? El ocioso, el vago, el así, asano, no, ya no, ya. Ahora tú ves en la cárcel hay gente que son profesionales, tienen una carrera, han ocupado cargos, nomás mira a los presidentes, uf, es variado, es diverso, así como es nuestro país, nuestra sociedad. ¿No? Entonces yo pienso desde ahí mirar la cárcel, estudiar la cárcel y hacer, digamos, políticas públicas que vengan desde el Estado, también ver, mira cómo está cambiando y desde dónde también hay que ver, hay que entender la cárcel. Claro. Muy bien, muchas gracias. Hoy estuvimos con Sayuri Liliana Torre Marcelo, quien nos ha comentado, ¿no?, toda su travesía de cómo realizó su tesis, pero también los hallazgos de su tesis titulada Etnografía del mundo social y cultural de la cárcel de mujeres de la ciudad de Cusco. Nuevamente agradecerte, Sayuri, por tu tiempo y esperamos también que estas reflexiones, ¿no?, que nos hace alcanzar tu tesis nos pueda servir también para podernos preguntar y repensar los imaginarios que tenemos en torno a la cárcel, pero también en torno a los discursos de odio, a estos discursos conservadores, a esta pedagogía de la violencia, de la sanción, la reproducción de la misma violencia, que dentro de tu tesis también lo trabajas muy bien y principalmente la cuestión de la humanidad, ¿no? Una humanidad compartida que nos une a cada uno y a cada una de nosotros. Muchas gracias, invitarles también a que puedan seguir continuando con las futuras entrevistas del programa TINCUI, que está enmarcado en la nueva gestión del 2025 al 2027 del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho, bajo el liderazgo de Julio César Ñaui, el actual decano. Muchas gracias, Sayuri, por tu tiempo. Gracias a ti, José. Y pues a esta iniciativa ¿no?, que se está dando espacios para dar a conocer los estudios que venimos haciendo y que sí hay, ¿no?, también hay de alguna otra forma, o sea, pasito a paso, vamos desde acá, desde la región, desde el local, tratando de hacer estudios, explorando lo que es la otra línea que es la investigación. Claro, y creo que marca un precedente, ¿no? Es un trabajo bastante pionero en torno a las cárceles como un lugar antropológico, ¿no? Al margen de las propuestas ya existentes de Foucault, de Erving Goffman, esta es mucho más cercana a nuestra sociedad y nos puede permitir y posibilitar también comprender mucho más. Para las personas que quieran leer tu tesis, ¿dónde lo pueden ver? ¿Está ya en la línea, el repositorio de la universidad, o se puede compartir la tesis? Mira, ya va a estar, ya se va a subir al repositorio y ya vamos a poder acceder a la tesis. Pues sí. Bien, muchas gracias. Nuevamente les invito a leer esta tesis y gracias por sintonizar este programa y próximamente estaremos con más noticias. Muchas gracias, Sayuri. Hasta luego. Gracias a ti, José, y a todos. Gracias.